Velázquez, Cecilia Odret, Mauricio Salem y quien te habla, Eduardo Mendoza Paladines. Gracias por aceptar esta entrevista. Jaime Velázquez Egues va a comenzar con la misma. Por favor, es el mayor de todos nosotros, así que él comienza. Gracias, Eduardo. Enrique, bienvenido. La verdad es que es un placer tenerlo por acá, doctor. Yo con mucha atención he leído su postura con respecto a la constituyente, digamos, o el cambio de la Constitución. Y usted lo que habla y dice o mantiene su criterio es que se forme un grupo de expertos que presenten un nuevo proyecto y a través de consulta popular se le diga al pueblo pues si está de acuerdo o no y votar la Constitución actual, es decir, sacarla del medio. La pregunta es que no todos coinciden con esa postura o ese criterio jurídico y pues obviamente quiero escuchar sus razones para argumentar el por qué sí se podría hacer eso ahí como una vía más rápida y salida a la Constitución actual. No lo escucho, mi querido Enrique. Ahí estamos, Enrique. Ahí está. Sí, perfecto, perfecto. Bien, muchas gracias. Me parece interesante la pregunta de Jaime. Voy a dar una explicación, pero permítame solamente un ligerísimo preámbulo. Claro. Estamos viendo que el invierno inclemente que hemos tenido ha devastado las carreteras del país. Estamos viendo que la subida del caudal de los ríos ha inundado amplios sectores de producción agrícola y ganadera en las 3 regiones del país. No quiero hablar de Galápagos, que es un caso aparte. Estamos viendo que la producción hidrocarburífera está por debajo de 400.000 barriles diarios y va a ser muy difícil llegar a los 530.000 que teníamos en el 2006. Todo eso de ahí amerita, y en el sector de energía eléctrica hay que hacer importantes inversiones en el parque eléctrico, en todos los sectores de la distribución de energía. El Estado ecuatoriano no tiene recursos. Estaba leyendo un artículo, ustedes conocen a Fausto Ortiz, que es un economista excelente, dice que con el déficit para este año 2025, sumado a todas las cargas que tienen que haber por gasto público y además por pago de la deuda, servicio de la deuda, la deuda total del Estado ecuatoriano llegará a los 80.000 millones de dólares. Esto significa que no va a haber plata para desde el Estado invertir en la rehabilitación vial, en energía eléctrica y en todas las demás prestaciones a que está obligado el Estado ecuatoriano. Tendremos que recurrir a inversión del sector privado. Nacional creo que es muy difícil porque no hay suficiente ahorro interno para eso. Hay que recurrir a los inversionistas privados internacionales. Ahí viene mi respuesta. Los inversionistas internacionales van a, y ustedes los conocen porque son gente ilustrada, para Mauricio particularmente es empresario, para hacer una inversión importante, lo que hacen es hacer un análisis de mercado y ver si hay las consideraciones para hacer la inversión. Y en las consideraciones tiene que haber un sistema vial bueno, no digo excelente, bueno, para interconectar a todas las regiones del país para cualquier actividad. Tiene que haber suficiente provisión de energía eléctrica, no con cortes de horas o de días, no. No puede haber interrupción del sistema de energía eléctrica. Tiene que haber telecomunicaciones excelentes. Tiene que haber un marco legal apropiado que garantice que la inversión se va a desarrollar eficientemente, que van a tener garantizada su inversión y el retorno de su inversión en tiempo oportuno. Todos estos problemas están generados por la Constitución de Montecristo. Cuando ustedes leen el capítulo de los sectores estratégicos, se van a encontrar que todo lo que estamos hablando, lo que significa la modernidad en un país, están controlados por parte del Estado. Y de manera excepcional se puede delegar a través de estas empresas de economía mixta. Las empresas de economía mixta tienen que tener, según la Constitución, una mayoría de acciones de parte del Estado, el 51%. La pregunta que yo hago es, el señor que viene de Inglaterra o de Alemania, de Irlanda, de cero, voy a invertir mis capitales y me encuentro que en el momento en que llego a este acuerdo con el Estado ecuatoriano, tiene mayoría de acciones. Y además no se olviden que la Constitución, y aquí la tengo, el artículo 313, dice que los sectores estratégicos serán responsabilidad del Estado y además no es solamente para dirigirlo, para proteger los derechos, que dice también, para proteger derechos, sino también que los debe administrar. El inversionista que va a hacer una ingente cantidad de recursos del Estado va a permitir que en vez de que el gerente general de esta empresa sea un especialista que venga de su país o de cualquier otro país con especialización en el tema, lo ponga el presidente de la República a un amigo, a un nado o con nado, no le va a interesar. Lo que quiero decir con esto es que las
prioridades que tiene el Ecuador en rehabilitar todos estos sectores se va a ver impedida por estas prohibiciones de exclusividad que existen en la Constitución, igual en lo que hace relación al orden laboral. Si nosotros vamos por la vía que están diciendo, yo respeto las opiniones, por supuesto, no puedo hacer menos, que están diciendo muchos, no vas a seguir por la vía que nos dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, los precedentes de la Corte Constitucional. Eso significa que nosotros vamos a entrar a un proceso oscuro y entrabado, no solamente por lo que le dice la ley, sino por los precedentes jurisprudenciales, y eso quiero decir para los que son abogados. Yo en el 2019 fui proponente de una de estos dictámenes en que recogía este procedimiento, pero el paso del tiempo permite rectificar, y obviamente la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece en sus artículos 2 y 3 que la Corte se puede alejar de sus precedentes cuando las circunstancias sociales del país así lo establezcan. Es fácil alejarnos de ese precedente y hacer nuevos precedentes en la Corte Constitucional, porque si seguimos el procedimiento actual, primero, segundo, tercer momento, nosotros, como decía Jaime, vamos a tener un proceso constituyente de un año, año y medio. Ese año y medio, el Estado no va a tener los recursos suficientes para proveer estas acuciantes necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. La consecuencia va a ser que durante año y medio vamos a seguir devastados y que cuando se llegue a la Asamblea Constituyente y se pide el referéndum aprobatorio, los ecuatorianos con toda seguridad van a votar en contra de esa Constitución porque van a votar en contra de un gobierno que no ha cumplido las expectativas que se había forjado. Ese es un razonamiento elemental, si ustedes quieren, pero por el tiempo no puedo hacer una explicación más extensa. Clarísimo, doctor. Y la verdad es que con una persona que estaba discutiendo que es doctor en leyes, y pues obviamente yo soy ingeniero comercial, pero a lo que voy es que el día de ayer lo que yo manifestaba, o mi criterio en ese momento que estábamos hablando del tema, era que en la actual Constitución, para reformar la Constitución, o sea, tienen que aplicar dos artículos, o el 441 o el 444. El uno que es efectivamente enmiendas a través de la Asamblea o a través de una Asamblea Constituyente. Pero su postura, según lo que yo leí, y es lo que yo manifestaba a este jurisconsulto, le decía, la postura del doctor Enrique Heredia es armar una nueva Constitución y mandar a consulta para que sea más rápido el proceso, porque de lo contrario vamos a caer en el proceso de año y medio o capaz 2 años. Pero él me decía eso ir contra derecho, porque aparentemente si estoy poniendo una nueva Constitución, entonces estoy violando el 444 o el 441. Le digo, pero expreso un rito, las reformas a la Constitución actual. Si yo pongo una nueva Constitución, no estoy violando derechos, estoy poniéndole al pueblo a que decida si se queda con la actual o coge una nueva. No sé si esta consulta, mi querido doctor, puede usted realmente darme una luz, porque como yo no soy abogado, entonces yo correcto, pero a lo que voy es que yo pongo lo que yo veo desde el punto de vista lógico, más no desde el punto de vista desde el punto de vista de derecho. Quisiera que usted nos dé luz en el tema. Muchas gracias. Vea, Jaime, usted es hijo de un jurista y es familia de múltiples juristas. Y ellos pueden decirle si me equivoco. La mejor definición, la mejor síntesis que se puede hacer del derecho es que es la búsqueda de la justicia y de la verdad a través de la razón y la lógica. Por lo tanto, el poder constituyente originario, según la teoría de Manuel Sieyès, el teórico del poder constituyente originario, que fue el que estimuló la creación de la Convención de Francia Revolucionaria. Él dice, el poder radica en el pueblo es el soberano, alejándose del absolutismo monárquico de una sola persona que se creía enviado de Dios. Entonces, el pueblo es el soberano y por lo tanto es fuente de toda legitimidad. Eso que decía Sieyès y la Convención de Francia está en el artículo 1 de nuestra Constitución. La soberanía radica en el pueblo, de la cual emana toda fuente de legitimidad. Correcto. Cuando nosotros estamos viendo que un poder constituido, la Corte Constitucional, tiene una tesis que resulta... Yo tengo aprecio por los jueces de la Corte Constitucional. Han sido la mayoría mis compañeros de trabajo por 6 años. Entonces, no tengo ninguna intención de molestarlos. Aprecio el conocimiento, el talento que tienen ellos y creo que
simplemente están equivocados. Y reiterarse en una equivocación, haciéndole daño al país, no es concebible. Entonces, si seguimos el procedimiento de la Corte Constitucional, nosotros estaríamos dando la espalda al pueblo ecuatoriano, que en un análisis elemental se pronunció en un 90% en el último proceso, 56% el presidente Loboca, 44% la señora Luisa González. Del universo de votantes, los votos válidos significan el 90%. El 90% del pueblo ecuatoriano creyó en las posturas de ambos candidatos cuando dijeron: queremos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Pero el camino está minado por los precedentes de la Corte Constitucional. Y sí es obvio que hace pocos días acaban de reiterar y además incrementar los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? Por ejemplo, si usted les va a decir a la Corte Constitucional es necesario modificar o cambiar o eliminar el artículo 327 de la Constitución, que tiene un régimen laboral constreñido que evita que la gente invierta en el país, no hay la posibilidad de trabajo por horas, está prohibido, los jóvenes necesitan trabajar por horas, estudiar en la mañana, en la tarde trabajar o a la inversa, o sea, el tipo de trabajo. Bueno, no lo van a aceptar porque van a decir es regresión de derechos. Si ustedes le dicen, vamos nosotros a eliminar los sectores estratégicos, y no es que van a desaparecer el control que tiene el Estado sobre estos sectores estratégicos, sino que no tienen que tener rango constitucional, porque en esos sectores estratégicos hay una evolución tecnológica de toda orden que hace que lo que hasta hace 5 años parecía que era una verdad absoluta haya cambiado y tenemos que adecuarnos a esas circunstancias. Entonces, el control, la supervisión del Estado tiene que estar en un cuerpo de rango infraconstitucional que un cuerpo legislativo ordinario lo pueda cambiar de acuerdo a las circunstancias del momento. Eso es lo que yo estoy diciendo. Si nosotros seguimos ese rumbo que nos señala la Corte Constitucional, nosotros nos vamos a demorar esto que estamos diciendo, 1 año y medio, 2 años, y sabemos cuáles son las consecuencias para el sistema democrático. Por lo tanto, yo lo que digo es, el Ecuador tiene juristas, economistas, sociólogos, representantes de los gremios, empresarios audaces que cada día innovan todavía más, que invierten sus capitales, que tienen la experiencia, la expertise, como se le quiera llamar, para aportar. Entonces, ¿qué es que no el presidente diga, a ver, voy a poner aquí a fulano y sultano? No. Hubo algún torpe que dijo que yo ya tenía conformada esta comisión de supuestos notarios. Ustedes, la mayoría de ustedes me conocen muy bien. Yo no peco ni de vanidoso, ni de ser un audaz de estar tomándome atribuciones que me las van a rechazar las personas. Absolutamente a nadie le he propuesto porque no tengo ni la competencia ni la atribución, y sería un bobo estar haciendo una propuesta de esta naturaleza. Yo lo que digo es que estos ciudadanos prestantes, a través de un gremio, a través de una universidad, a través de cualquier centro que preste la logística necesaria para reunirse, se pueden empezar a reunir. No puede ser un grupo de 100 personas, tienen que ser 30 o 40 personas máximas, cada uno aportando con su especialización en la intención, en el propósito de elaborar un borrador. Ese borrador va a ser debidamente monitoreado por los medios de comunicación. Y una vez que esto ocurra, que se lo entreguen al presidente de la República, quien en una demostración de sensibilidad frente a los necesarios cambios del país, haga las observaciones que estime pertinentes porque está dentro de su atribución hacerlo. Él es el que lo va a presentar. No lo puede presentar a la ciudadanía porque hay que recoger el 12% del padrón electoral y son casi 2 millones de personas. No tenemos los ciudadanos ni esa plata y vamos a dedicar todo ese tiempo. Y además el tiempo los comería. Por lo tanto, el presidente de la República, con las posibilidades que tiene de difundir las bondades de este texto, si es que él decida acogerlo, lo hace conocer al pueblo ecuatoriano. Se hacen los sondeos de opinión. Los medios estarán atentos a que sean reales, verdaderos, y luego de eso apela al artículo 1 de la Constitución: la soberanía radica en el pueblo, y no puede un poder constituido, por ilustre que sea, por destacados que sean sus integrantes, estar sobre el pueblo ecuatoriano. Lo manda al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional llama a un referéndum aprobatorio, y allí sí es el pueblo soberano el que decide que si esa Constitución del 2008 reformada es apropiada para avanzar hacia el desarrollo o en consecuencia. El pueblo también puede decir, la desaprobamos y nos quedamos con la del 2008, con lo cual seguiremos atados al pasado. Clarísimo.
Eduardo, por favor. Gracias, Enrique. Una vez más, querido Enrique, gusto saludar. Lo que tú dices es muy claro. Tú eres un hombre de mucha trayectoria, muy serio, un luchador por las causas de la libertad y fuiste un gran ministro de la Corte Constitucional y tú eres amigo de la mayor parte de las personas que están en la Corte. No es que quieres fastidiarlo, ni mucho menos. Estás dando un criterio y una posibilidad de legitimar, porque entiendo que ese es el fondo, de legitimar lo que pasó el 13 de abril. Es decir, la gente quiso un cambio, la gente quiere cosas diferentes en esa victoria que fue una paliza como en el fútbol, que reflejó que la gente quería mejorar, que ya lo que había pasado había pasado. Entonces, se me ocurre, y me recuerdo mientras te escuchaba con la contestación de Jaime, y justamente con quien él hablaba era con su padre, que es un gran jurista, de otro tío y su familia, de un tío de él y amigo tuyo y mío, que es el doctor Jacinto Velázquez, con quien hablaba el otro día de esto. Mi amigo querido de toda la vida. Lo sé. Y me decía algo que es verdad, una máxima. Toda gran razón de hecho es de derecho. ¿Qué es lo que tú estás diciendo en otras palabras? Es una razón de hecho. ¿Cuál es la razón de hecho? El saber que la mayoría de los ecuatorianos quieren un cambio y que no quieren que esto demore 2 años para ver qué pasa con un déficit económico, con todo lo que estamos diciendo. Lo que sucede es que hay quienes no desean lo mismo porque temen que se les puedan quitar algunas de las canonjías, 1, y 2, que tienen, y 2, que en esta constitución los juristas ortodoxos dicen, no, hay que ir directamente a hacer lo que manda la Constitución, que es lo que tú dices, ni siquiera ir a la reforma, que para mí la reforma podría tener una que otra ventaja, pero por decirte, en el caso del CPCCS, le quita las funciones, no es que desaparece el organismo, mañana viene otro, vuelve a votar y se las devuelve, o sea, no queda claro. Es decir, con lo que tú estás diciendo y con esta frase, toda gran razón de hecho es de derecho, tú le das legitimidad a la gente y a la elección del 13 para legitimarse, no solamente en elección, sino en ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente, absolutamente de acuerdo, Eduardo. Pero además la propia Constitución habilita a que el pueblo, dice el artículo 95, 96, que el pueblo tendrá participación ciudadana en todos los actos del Estado. Por lo tanto, son estos autoconvocados y una cosa que además quiero decirle, de ninguna forma yo pretendo ser ni asambleísta constituyente ni integrar esa comisión porque no soy vanidoso a creer que soy el único que tiene alguna experiencia en materia jurisprudencial o en constitucional en el país. Hay gente que tiene mucho más méritos que el que pudiera tener yo. Por lo tanto, no tengo ningún interés. El interés que tengo es el que tienen ustedes a todos. El interés que tiene es el pueblo ecuatoriano, de saber que vamos a tener para nuestros hijos la posibilidad de estudio, de educación, de seguridad cuando salgamos a las calles. Yo mismo he sido objeto una vez de una agresión para robarme un reloj, poniendo en riesgo mi vida. Por tanto, eso que lo padecemos a diario de los ecuatorianos, los señores de la Corte Constitucional no lo entienden. Y agradezco que te refieras a que yo les guardo aprecios a los señores magistrados de la Corte Constitucional. Correcto. No sé si ellos me siguen guardando el mismo aprecio que hemos mantenido por 6 años, pero una diferencia conceptual no tiene por qué a mí convertirme en un adversario o peor, en un enemigo personal. Entonces, me parece que esa es la vía adecuada. Me parece que los criterios que da el doctor Jacinto Velázquez, como siempre, son un hombre muy inteligente, versado, formidable, jurista, un patriota, y eso ahí, como Jacinto, como yo modestamente, creo que es un sentimiento que va calando en el pueblo ecuatoriano y que estos debates, no creo que yo soy el dueño de la verdad, sería injusto hacerlo, pero este debate, que ya ha aprendido en el pueblo ecuatoriano, es importante porque está poniendo de manifiesta uno de los pilares en que se asienta una democracia, una república. La deliberancia y el pluralismo. Tenemos derecho a pensar diferente y nadie puede coartar ese derecho a pensar diferente porque se inscribe en esta dialéctica de hace 2000 años de los griegos, en el cual tesis, antítesis da una síntesis que es inacabable ese proyecto dialéctico porque siempre estará en búsqueda de la verdad. Esos son los que algunos dogmáticos dicen, no, es una torpeza, vamos por la reforma parcial, ¿saben lo que va a quitar, Eduardo, la Constitución? Frases como, por ejemplo, el Estado proveerá una alimentación,
culturalmente apropiada. ¿Qué es eso? Eso está en la Constitución. Cosas así. ¿Qué es eso? Todavía no sé. Pero eso de ahí es lo que propone la Corte Constitucional cambiar. Pura hojarasca seguir a los cambios profundos que amerita el país. Correcto, Enrique. Yo coincido plenamente contigo y tengo esa línea, te repito, de la legitimidad. Siempre la tuve, tú lo sabes. Y la legitimidad incluso muchas veces tiene tanta fuerza moral que es más que el mismo derecho. Cuando tienes legitimidad moral y lo que dices de tus compañeros de la Corte, y lo que dices de ti, pues tú eres un libre pensador, pues tú tienes que pensar, ya no estás en funciones y sentir como yo, o como Javier, o como Cecilia, o como Mauricio Jaime. Cualquiera tiene su forma de pensar, y si alguien dice que no, no hay por qué satanizarlo, pues no. Si es un criterio, el momento que estamos satanizando el criterio de los demás, estamos haciéndonos como los que sabemos que solo querían que existiera un solo criterio y que ese era el one and only, el único y el último, para que si no era así eras enemigo, y si eras enemigo, chao. Entonces coincido plenamente voy a cometer una infidencia, pero creo que es necesario comentar. La primera cosa es que coincido contigo en lo conceptual, hay valores superiores en la democracia, sí, y este es un valor superior, cambiar una constitución que nos tiene atado al Estado recurriendo al pueblo. La segunda consideración, para esta semana estaba prevista un acto de reconocimiento para 3 jueces de la Corte Constitucional que salimos en el último sorteo. Bueno, la Corte Constitucional lo canceló ponen un comunicado que no es por culpa de la Corte Constitucional, sino es por culpa de la Corte Constitucional. Obviamente es por culpa mía por haber expresado mi opinión respetuosa para la Corte. No he soltado un agravio, como no lo haré y no lo podría hacer en contra de los señores magistrados, pero eso de ahí es una demostración impropia de jueces que están obligados a respetar la opinión ajena. Eso se llama intolerancia. Sí, señor. Y no hemos vuelto a la época de Tomás de Torquemada para mandar al cadalso, a la hoguera, a quienes piensan diferente. Ojalá que haya una reflexión. Yo no necesito, a mi edad, yo no necesito que me den ningún reconocimiento, ni privado ni público, porque estoy en paz con mi conciencia. Amén. Pero no hace bien para la imagen de la Corte que digan, porque hay un ex juez que sale a hacer unas críticas prudentes, imprudentes, legítimas, o porque se le ocurrió al juez Herrería, vamos a cancelar un evento como una forma de desairarlo. Yo tengo años en la función pública y durante 10 años, como ciudadano común y corriente, y también una etapa como asambleísta, combatía a un gobierno autoritario defendiendo la libertad de opinión y de expresión de todos los ecuatorianos, pero de manera particular con un sector vital para la democracia, que es la prensa libre del Ecuador. No he pedido ningún reconocimiento y estoy acostumbrado a estas polémicas porque creo que son imprescindibles para la democracia. Querido Enrique, coincidimos plenamente en eso y más. Y esa cosmovisión de las libertades de prensa, de religión, de pensamiento, de actuación, son las que ganaron el 13 de abril. Y eso le dio legitimidad al Ecuador. Cecilia Duret, por favor, y Javier y luego Mauricio con una pregunta para Enrique Herrería. Quiero aplaudir bastante la oportunidad de decir lo que nos acabas de comentar, porque es importante saber que uno puede mantener una postura de que el país o las instituciones no pueden perder su institucionalidad por diferentes criterios. Para mí el debate siempre va a enriquecer al norte del Ecuador. Por una parte. Por otra parte, lo que a mí me preocupa de la explicación que dio muy ampliamente con mi compañero Jaime es la narrativa que se presta. La narrativa que se presta que pudiera jugarle en contra al Ejecutivo. ¿Cómo pudiéramos hacer, por ejemplo, las personas que no somos juristas y la ciudadanía en general, tener un pensamiento claro y que no parezca de que están yendo en contra del derecho? Para eso creo que el Estado, estoy hablando de la Presidencia de la República como jefe de Estado, con la concientización a la ciudadanía pedagógicamente, didácticamente, aprovechando los medios de comunicación. Ahora podemos estar trabajando o manejando y estamos escuchando este programa a través de todas las redes sociales que se difunden en los medios modernos de comunicación. Entonces, debería ser un compromiso de la Presidencia de la República para educar a los ecuatorianos. Por ejemplo, anoche
A las 7 de la noche, cuando terminé mi trabajo, me lo había pedido con antelación, un grupo de organizaciones gremiales de derechos humanos que les dé mi opinión, una charla interactuando con ellos respecto a esta postura que yo he mantenido. Y mal que lo digan, luego de esta charla de 2 horas, quedaron complacidos de que la vía que yo estaba pidiendo era necesaria para precaver males en el país. Entonces, depende de la capacidad o del empeño que ponga la Presidencia de la República para difundir si es que ellos estiman que es necesaria una asamblea constituyente. Porque puede ocurrir también que el presidente de la República a última hora está en su legítimo derecho de decir, saben que las circunstancias no son las más adecuadas y por lo tanto me voy únicamente por las enmiendas o reformas parciales, con los cuales tendríamos una constitución híbrida. Imaginemos que una de las cosas que sí puede sacar la Asamblea a través del dictamen de la Corte es sacar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, eliminar el quinto poder. Pero quedan ahí otras estipulaciones en la Constitución que van a permanecer intocadas, que van a volverla contradictoria en sí misma. En consecuencia, vamos a tener una Constitución de una difícil lectura. Si ya 444 artículos, que son en muchos casos ambiguos y contradictorios, hacen una lectura farragosa y se prestan para interpretaciones de la Corte Constitucional que, a mi juicio, en decenas de votos salvados al interior de la Corte, yo observaba que eran absolutamente arbitrarios o incluso inconstitucionales, pues ahora será mucho peor. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Cecilia. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo después de algún tiempo en la que no hemos podido conversar, aunque sea vía telemática, pero la verdad que primero felicitarlo por su trabajo en la Corte Constitucional, y de esto hay que decirlo por lo que usted significa desde el punto de vista jurídico. Mi pregunta, después de toda esa explicación que ha dado, ¿por qué no lidera usted una situación de esta para que el país comience a generar ese cambio? Usted siempre intenta ponerme malas ideas en la cabeza, Javier Segarra. No, vea, yo tengo, Javier, ya 73 años. Usted me conoce desde hace 40 años. Sí. Pero usted es mayor que yo. Tengo 73 años, he cumplido con algunos cargos de relativa importancia en el país. Creo que lo he hecho con la indispensable decencia que amerita desempeñar un cargo. Y los últimos 6 años, no solamente yo, todos los magistrados que han sido mis compañeros trabajábamos sábado y domingo. No era que sesionábamos sábado y domingo, pero para poder empezar el día lunes con un trabajo fructífero, nosotros trabajábamos en nuestras casas los sábados y los domingos y de repente nos conectábamos para discutir algún caso complejo que se iba a empezar a conversar el día lunes. Teníamos una producción, aspiro que se mejoren las condiciones de la Corte. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de los Estados Unidos expide unos 100 fallos al año, más o menos. Porque allá hay la cultura del precedente, el stare decisis. Bueno, lo que ya resolvió como precedente de la Corte Suprema tiene que ser aceptado por los tribunales inferiores. Y esos tribunales inferiores, por supuesto, al ajustar su jurisprudencia a estos estándares, ya impiden que tenga que llegar a la Corte Suprema. Y si llegan, ni siquiera son admitidos en Corte Suprema. Estamos hablando de un país con 320, 330 millones de habitantes. El Ecuador, que tiene 17 millones de habitantes, tiene una producción cercana a los 1000 casos al año. Usted se imagina esos 1000 casos al año. Así que en la Corte Constitucional, a lo mejor otros jueces no lo reconocen, yo sí lo reconozco. Nos hemos equivocado y yo mismo como juez ponente me he equivocado. Porque el tiempo resulta corto, a pesar de que trabajamos sábado y domingo para hacer una investigación suficiente de cada caso. Y a veces nos hemos equivocado. Y ahí mire usted lo que le voy a decir cuando se refería a la seguridad jurídica, Jaime. La seguridad jurídica es importante. Desde hace 2000 años los romanos establecieron una institución del derecho que se llama la cosa juzgada. Aquello significa que la cosa juzgada es inapelable, es irreductible, es intangible, es inmutable,
porque ya ha pasado por algunos tamices y al llegar a la Corte Nacional, antes era Corte Suprema, al llegar a la Corte Nacional ya estamos viendo que lo han conocido y lo han resuelto los magistrados de mayor experiencia, o porque han llegado por concursos de mérito y oposición, o porque han llegado por carrera judicial. Está hablando de los mejores jueces del país. Bueno, sobre esa decisión se inventó la Constitución de Montecristi y está en la Constitución, está en la ley orgánica, lo que se conoce como acción extraordinaria de protección. Ya una vez que traiga firme un fallo de Corte Nacional, se puede proponer esta acción extraordinaria de protección para que llegue a la Corte Constitucional. Lo que significa que la Corte Constitucional es de unos jueces infalibles que están revisando el fallo del más alto Tribunal de Justicia. Pero yo digo, nos reconocemos como seres humanos y que somos susceptibles a errores. Los jueces de la Corte Constitucional no se equivocan. Entonces, en el momento en que se equivoca, hay que ponerles encima otra Corte Celestial para que revise también lo actuado, o son tan infalibles. Esa es otra institución que hay que eliminar, la acción extraordinaria de protección, hay que eliminarla. Eso lo que entraba es más el procedimiento y lo dilata. Y es una arbitrariedad que jueces de la Corte Constitucional vayan a resolver sobre el particular. Lo he dicho al interior de la Corte Constitucional. Les he dicho, por ejemplo, que la acción ordinaria de amparo, la que se presenta porque usted cree que está vulnerado su derecho, no es que la presenta. Si yo me siento vulnerado en mi derecho, al día siguiente de la vulneración, cualquiera de nosotros y de los que nos están escuchando va y presenta la acción. La acción de protección, antes se llamaba esa. La acción de protección. Hay personas que la presentan después de 40 años. Óigase bien, después de 40 años. 10, 20, 30, 40 años. Por supuestos, presuntas afectaciones a derechos patrimoniales. Y la Corte Constitucional lo resuelve. Hay policías y militares que han sido sacados de las filas por mala conducta y que después de 20 o 30 años presentan una acción ordinaria de protección. Los jueces inferiores se las conceden o no se las conceden, pero cuando llega a la Corte Constitucional se dispone el reingreso de esos malos elementos de la fuerza pública y además hay que pagarles una indemnización patrimonial. Eso tiene que ser eliminado, pero la Corte no quiere ni ponerle temporalidad a la acción ordinaria de protección. Diga usted, si me afectaron mis derechos, presento, como dice el Código de Trabajo. Un trabajador que reclama por sus derechos laborales tiene que hacerlo en un plazo máximo de 3 años, porque si no prescribe la acción. Sin duda, doctor. Aquí también hay que ponerle un plazo máximo para que no prescriba la acción de protección. Y hay que eliminar la acción extraordinaria de protección. Pero seguramente, no con seguramente, con toda la seguridad, mis ex compañeros van a decir no, porque es regresión de derechos. Esa es la situación del país. Los que no quieran entenderlo, pasarán los meses, pasará el año y medio, la situación del país será peor. Y ahí cuando volvemos a conversar, si ustedes generosamente me invitan, yo les diré, ¿se acuerdan que yo les dije todo lo que iba a pasar? Bueno. Increíble, doctor. Agradecerle siempre, ¿eh? Eduardo. Así es, y Mauricio Salem se quiere despedir, pero está allí, decir algún tema más antes de finalizar. Mauricio. Gracias. Solamente aprovechar, saludar a Enrique, un abrazo fuerte, solidarizarme por esa actuación que rechazamos, porque la libertad de opinión no puede estar sometida a los intereses de cierto grupo, y coincidir parcialmente en ese sentido. Yo creo que sí es importante no saltarse algunos temas que el día de mañana podrían revertir cualquier buen propósito y nos haría perder mucho tiempo y esta gana que tiene la ciudadanía de poder cambiar esa constitución, ese engendro que nos regaló Montecristi en el año 2008. Nada más, un abrazo fuerte, Enrique, y en honor al tiempo, nueva oportunidad, la habrá la siguiente vez para poder conversar. Igualmente, Mauricio, y un saludo, un abrazo a toda la familia. Gracias, un abrazo. Gracias a todos, nos despedimos. Enrique, un abrazo grande. Nos despedimos. Gracias, Eduardo, y gracias a todos. Gracias. Un abrazo. Pedimos disculpas. Y ahorita viene y va a tomar su tiempo correspondiente a quimioterapia inmediatamente aquí en I99. Buenos días.